Bueno chicos, vamos a ver el día de hoy la solución del cotidiano número 2. Ya les pasé el PDF, pero sí me parece importante hacer el videito justamente para que tengan la explicación del paso a paso. Bueno, el primer ejercicio, recordemos que la primera parte del cotidiano es de simplificación de expresiones logarítmicas. Entonces, la simplificación, recuerden muy bien que la idea es de todo lo que yo tengo, convertir eso en un único logaritmo. Esa es la idea de la simplificación. Entonces, para eso vamos a ir aplicando las propiedades logarítmicas. Inicialmente, recordemos que cuando tenemos, lo primero que tenemos que observar es que cada uno de los términos debe tener logaritmo. Por lo tanto, el primer término, como ustedes pueden observar, ya tiene logaritmo, el segundo término ya tiene logaritmo, el tercer término ya tiene logaritmo, el cuarto término no tiene logaritmo. Hay que agregarle ese logaritmo. ¿Cómo se agrega? Multiplicando por un 1 a conveniencia. Pero eso en realidad es convertirlo o aplicar la propiedad número 4 o 5. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad que dice que cualquier logaritmo donde la base y el argumento son iguales, eso nos da como resultado 1. Entonces, ¿cuál es la base que vamos a utilizar en este caso? Vamos a utilizar la base 5. ¿Por qué la base 5? Bueno, porque es la base que estamos utilizando en cada uno de los otros logaritmos. Entonces vamos a tener un logaritmo en base 5 de argumento 5. Recordemos que la base y el argumento deben ser iguales. Luego, ya todos los términos tienen logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es, perdón, lo que vamos a hacer entonces es aplicar la propiedad número 3. ¿Qué es la propiedad número 3? Que cada término donde haya una multiplicación, esa multiplicación va a pasar a elevar al argumento. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Vean que este 2 que está multiplicando el logaritmo pasó a elevar al x menos 4. Y este 2 que está multiplicando al logaritmo en base 5 de 5, este 2 pasa a elevar al 5 que está aquí. Por último, ahora vamos a aplicar la propiedad 1 y 2. Recordemos que la propiedad número 2, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Cuando los logaritmos son positivos, ellos se multiplican entre sí. Que yo lo explico de otra manera. Cuando los argumentos tienen el mismo signo, ¿verdad? Cuando hablamos, no de los argumentos, sino los logaritmos tienen el mismo signo, o sea, o todos son positivos o todos son negativos, los argumentos se van a multiplicar. Ahora, si todos son positivos, se multiplican arriba. Y si todos son negativos, se van a multiplicar en una fracción en la parte de abajo en el denominador. Con solamente, en la propiedad esa es la 1. La propiedad número 2 lo que dice es que con solo que haya un negativo, dentro del logaritmo vamos a agregar una fracción. Y en este caso es lo que pasa. Vean que en este caso hay un logaritmo negativo, quiere decir que dentro del logaritmo me va a quedar una fracción. ¿Qué nos va a quedar en esa fracción? Lo siguiente. ¿Qué vamos a tener arriba? Bueno, arriba vamos a multiplicar todos aquellos argumentos positivos. Entonces vean que en este caso el 3x por x menos 4 a la 2 por 25. Y eso lo voy a dividir entre 3 menos x. ¿Por qué lo divido entre 3 menos x? Porque es el argumento que es negativo. Si hubieran más argumentos negativos, entonces aquí se pone 3 menos x por la cantidad de argumentos que vengan en ese ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Recuerden, cuando tenemos una fracción, desde el principio, una fracción que tiene logaritmos, eso significa entonces que vamos a aplicar al final del ejercicio la propiedad número 6. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la propiedad número 6. La propiedad número 5, 4, 3, 2 y 1 son las que nos van a servir para convertir cada uno de los términos de la fracción en un único logaritmo. Entonces, vamos a trabajar por partes. Vamos a trabajar la parte de arriba, vean que lo voy a escribir por partes. 2 logaritmo natural de 5 más x, que es la parte del numerador. Y 3 menos logaritmo natural de 2, que es la parte del denominador. Vamos a trabajar primero la parte de arriba. La parte de arriba dice que a ese x hay que agregarle un logaritmo natural de e. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Vamos a aplicar la propiedad número 4 o 5, que es la de agregar logaritmos. Entonces vamos a agregar un logaritmo donde la base, recuerden que ln ya tiene la base. ln es como que si la base fuera un e. Quiere decir que su argumento también tiene que ser e para que la base y el argumento sean iguales.
Luego vamos a aplicar la propiedad número 3, que es la que dice, que yo le llamo limpiar logaritmos, que es la de pasar esos números o términos que están multiplicando al logaritmo, pasar a elevar a cada uno de los argumentos. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de 5 a la 2 más logaritmo natural de e a la x. Y por último, como ya tenemos una suma, entonces vamos a multiplicar los argumentos. Aquí aprovecho para decir que 5 a la 2 es 25 y e a la x se mantiene así como está, e a la x. Ahora vamos a trabajar en la parte de la derecha. La parte de la derecha dice lo siguiente. Tendríamos que agregar un logaritmo natural de Euler a la par del 3, a la par de ese 3 que está ahí. ¿Por qué? Porque ese 3 no tiene término o no tiene logaritmo. Y hay que agregarle el mismo logaritmo natural en base e de menos logaritmo natural de 2. Luego, seguidamente, aplicamos la propiedad número 3, que es la que dice que ese 3 que está multiplicando pasa a elevar al argumento. Y por último, aplicamos la propiedad número 2, que dice que cuando hay un logaritmo negativo, hay una fracción dentro del logaritmo y abajo van los negativos, el logaritmo negativo, y arriba va el argumento del logaritmo positivo. Por último, recordemos que la propiedad número 6 dice que ya cuando tenemos esto vamos a llamarle cambio de base. Como ustedes pueden ver, aquí no lo hice en esta manera, pero esta es la parte que está arriba, esta es la parte que está abajo. Si ustedes ven en este momento, saquen las propiedades, porque eso también es importante, que ustedes tengan ahí las propiedades a mano y sepan de qué estoy hablando. Aunque no las estemos viendo en el video, ustedes deben tenerlas a mano en este momento. Igual que la calculadora, porque ahorita vamos a utilizar la calculadora. Entonces, en este caso, ustedes deben de tener, viendo las propiedades, ustedes tienen que hay una propiedad que dice logaritmo en base a de x entre logaritmo en base a de y, ¿verdad? Y que eso se va a convertir en un único logaritmo donde la base nueva va a ser el argumento de la expresión del denominador y el argumento nuevo va a ser el argumento de la expresión del numerador, que es lo que ustedes tienen en este momento. Seguidamente, esa es la respuesta a este segundo ejercicio. Vamos por la respuesta o por la solución del tercer ejercicio. Es prácticamente igual al primero, nada más que aquí tenemos que aplicar la propiedad que dice que cualquier argumento con 1, eso se elimina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ya luego vamos a aplicar que al 3 hay que agregarle un logaritmo, en este caso la base es 10, entonces agregar un logaritmo en base 10 de argumento 10, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo en este momento. Luego se aplica la propiedad número 3, pasar el 2 a elevar y el 3 a elevar. Y luego, como tenemos negativos, quiere decir que nos va a quedar un logaritmo con una fracción donde arriba nos va a quedar los argumentos de los logaritmos positivos y abajo nos van a quedar los argumentos de los logaritmos negativos multiplicándose, ¿verdad? Vean ahí, 2x a la 2 por 10 a la 3. Ya estos procedimientos son procedimientos que se pueden hacer de más, que no hay problema si los dejan, si los mantienen o los dejan así. Recordemos que en este caso este 2x a la 2, este 2 eleva a cada uno de estos términos, por eso dice que 2 a la 2 da 4 y x a la 2 queda x a la 2 por 10 a la 3, que en este caso es 1000, y además este 1000 puede multiplicarse con este 4 y nos va a quedar 4000. Entonces esta podría ser otra de las respuestas. Cualquiera de estas tres podrían ser las respuestas. Ahora vamos con la parte de las ecuaciones logarítmicas. Recordemos que las ecuaciones, la idea es que de un lado del igual yo tenga un único logaritmo y del otro lado del igual también tenga un único logaritmo. Cuando yo ya llego a hacer eso, trabajo solo con los argumentos. Entonces por eso decimos que x menos 1 es igual a x a la 2 menos 4x menos 7. Porque ya tenemos un logaritmo del lado izquierdo y un logaritmo del lado derecho. Ya podríamos hacer esta igualdad y de esta manera poder hacer shift-calc menos 80 y shift-calc 80. Siempre para todos estos ejercicios vamos a hacerlo así, shift-calc menos 80 y shift-calc 80. Con shift-calc menos 80 resulta que el x me está dando menos 1, pero recordemos que lo que hay que hacer es hacer la prueba conforme vayamos encontrando los valores. Entonces, yo hago shift-calc menos 80, encuentro que el valor es 1 y hago la prueba. Recordemos que la prueba se realiza en el enunciado que yo les pongo en el ejercicio. Entonces, ¿qué es poner la prueba? Escribir en la calculadora así tal cual, logaritmo en base 3 de x menos 1.
y le damos igual, no hay que darle ni shift cal, ni cal, no hay que darle nada, nada más hay que darle igual porque ya la calculadora guardó el valor de x igual menos 1. Entonces podemos observar en este caso que si ustedes lo hacen a mano en este momento y meten el shift cal, hacen lo mismo, escriben todo eso, hacen shift cal menos 80, eh, eso les da x menos 1 y hacemos la prueba, o sea, metemos logaritmo base 3 de x menos 1, eso les está dando que da error. Eso quiere decir que el menos 1 no me sirve como una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar algún valor? Bueno, vamos a darle shift cal 80 ahora. Vamos a volver a escribir todo esto que está aquí. Le vamos a dar shift cal 80. Eso nos da que x vale 6 y volvemos a hacer la prueba. ¿Qué es volver a hacer la prueba? Volver a escribir esto. Resulta que con el 6 nos dice que de este lado esto nos está dando 1,46. Y como nos está dando un valor, no nos está dando error, quiere decir que vamos a tener que hacer la prueba en el otro lado. Entonces volvemos a hacer lo mismo, escribimos logaritmo en base 3 de x a la 2 menos 4x menos 7, le damos igual y nos está dando también 1,46. ¿Qué quiere decir eso? Que esta respuesta, que x igual 6, es una solución del ejercicio. ¿Por qué? Porque es el valor de x que hace que del lado izquierdo y del lado derecho me dé el mismo resultado. Segundo ejercicio, prácticamente lo mismo, hay que aplicar propiedades. ¿Por qué? Porque la idea es que tengamos un único logaritmo del lado izquierdo y un único logaritmo del lado derecho. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo ni tan siquiera tenemos muchos logaritmos o varios términos y aquí del lado derecho ni tan siquiera tenemos logaritmos. O sea que tenemos que aplicar las propiedades para poder desarrollar eso. Un tip en este caso es que este 4 que está sumando lo podemos pasar al otro lado a restar. Pero ojo, porque ese numerito está solo, ¿verdad? No es que voy a agarrar a este 1 y lo voy a pasar a restar, porque este 1 pertenece al logaritmo. A diferencia de este 4 no pertenece al logaritmo como tal. Pertenece a la expresión, pero no al logaritmo. Entonces vean que pasé el 7 menos 4 a restar. Ahora vean que esto que está aquí es una suma de logaritmos. Quiere decir que, ¿qué es lo que se hace según una propiedad? Se mantiene el logaritmo y se multiplican los argumentos. Entonces aprovecho y hago esto. Y 7 menos 4 nos da 3. Ya teniendo eso, entonces vea que ya tenemos un único logaritmo del lado izquierdo, pero nos hace falta tener el logaritmo del lado derecho. Entonces vamos a agregar un logaritmo en base 2 de 2. ¿Por qué en base 2 de 2? Bueno, sería en base 2 de 2 porque este 2 que ustedes ven aquí es la base del logaritmo. Entonces vamos a aprovechar para aplicar esa propiedad como tal. Este 3 que está multiplicando pasaría a elevar, ¿verdad? Entonces quedaría 2 a la 3, que eso nos da 8. Entonces en el siguiente paso podemos poner en vez de 2 a la 3, poner un 8. Otra cosita también es que, bueno, vean que ya tenemos un único logaritmo del lado izquierdo y un único logaritmo del lado derecho. Eso quiere decir entonces que ya podemos eliminar los logaritmos y trabajar solamente con los argumentos. Y en esta forma, igual, ya cuando nosotros igualamos argumentos, recuerden que ya el paso siguiente es aplicar shift cal menos 80 y shift cal 80. Entonces, en el mismo orden, shift cal menos 80, hacemos la prueba, ¿verdad? Bueno, eso nos da menos 1,40, aquí me equivoqué, es menos 1,40. Hacemos la prueba, ¿verdad? Nos vamos hacia arriba y metemos esto que está en la calculadora. En este caso eso nos va a dar error, ¿verdad? Quiere decir que esta respuesta no es solución. Nos devolvemos a este procedimiento y volvemos a escribir lo mismo, volvemos a hacer shift cal, pero ahora 80. Y ahora nos está dando que x es 3,90. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Metemos todo esto del lado izquierdo a ver cuánto nos da. Y resulta que eso nos da 7. Y del lado derecho ya tenemos un 7. Quiere decir que si nos está dando el mismo resultado, significa entonces que esto que ustedes ven aquí es la respuesta o la solución de este ejercicio. Por último, aquí es lo mismo, ¿verdad? Al 2 y al 4 les voy a agregar un logaritmo en base 10, ¿verdad? De argumento 10. Luego el 2 y el 4 pasan a elevar. Luego tenemos en ambos casos una resta, entonces vamos a aplicar un logaritmo donde queda una fracción. Ahora vean que ahí viene 100 y dirán, ¿de dónde agarró ese 100? Bueno, 10 a la 2 da 100 y 10 a la 4 da 10.000, ¿verdad? En ambos lados de la igualdad. Ya tenemos un único logaritmo del lado izquierdo, un único logaritmo del lado derecho. Agarramos los argumentos, tomamos los argumentos, perdón.
hacemos Shift Cal menos 80, eso nos está dando menos 3.05, no es 55, es 0.5. Hacemos la prueba y resulta que no nos da. Entonces hacemos Shift Cal 80, ¿verdad? Volvemos a escribir lo mismo, hacemos Shift Cal 80, resulta que nos da menos 3.05, o sea, nos está dando la misma respuesta de antes. Quiere decir entonces que aquí la solución, como no está sirviendo, quiere decir que la solución nos va a dar que no hay respuestas, entonces quiere decir que la solución es el conjunto vacío. Y por último tenemos las ecuaciones exponenciales con diferente base. Entonces, en este caso, recordemos que a cada término del exponente le vamos a agregar un logaritmo natural de la base con la que estamos trabajando. Entonces, tendríamos x logaritmo natural de e menos 1 logaritmo natural de e. Ustedes deciden si el 1 lo ponen o no lo ponen. Eso es igual a 2x logaritmo natural de 3 más 1 logaritmo natural de 3. Luego pasamos las x de un lado y lo que no tiene x del otro lado. Entonces vean que este 2x que está sumando deberíamos pasarlo al otro lado a restar. Y este logaritmo natural de e que está restando, entonces lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces obtenemos esto que está aquí. Y por último vamos a escribir lo siguiente. X es igual a, mantenemos esto que está aquí. Esto vean que lo copio tal cual. Y abajo vamos a escribir este término. Vamos a escribir lo que tiene x, pero sin la x, ¿verdad? Entonces queda en este caso que escribimos logaritmo natural de e menos 2 logaritmo natural de 3. Eso lo metemos en la calculadora y nos da un aproximado de menos 1.75. Quiere decir que la solución es menos 1.75. Para el segundo ejercicio de las ecuaciones con diferente base se hace exactamente lo mismo. Escribimos 2x logaritmo natural de 7 más 4 logaritmo natural de 7. Ah, bueno, ahí puse menos, era un más. Ahí fue un dedazo también, era un más. Eso es igual a menos x logaritmo natural de 5 menos 3 logaritmo natural de 5. Luego este 4 logaritmo natural de 7 debería estar sumando, entonces al otro lado pasa a restar, ¿verdad? Ahí fue un dedazo, para que lo tomen en cuenta. Vean, esto es un más, aquí, ¿verdad? Esto queda un más. Luego esto que está sumando aquí, entonces aquí iría una resta, ¿verdad? Para que lo corrijan ahí, aquí iría una resta, daría menos. Este menos x logaritmo de 5 que está aquí restando pasa al otro lado a sumar, este sí está bien, pero entonces hay que hacer dos correcciones aquí, bueno 3, y ahorita les digo cuál es la tercera. Este es negativo, aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces x es igual a menos 3 logaritmo natural de 5 menos, aquí recuerden, es la misma cuestión de aquí, 4 logaritmo natural de 7 entre lo que tiene x sin la x, ¿verdad? Que sería 2 logaritmo natural de 7 más logaritmo natural de 5. Y eso nos estaría dando como respuesta menos 2,29. O sea, que la solución de este ejercicio es menos 2,29. Entonces, hasta aquí llegamos con la resolución de lo que es el trabajo cotidiano. Y por otro lado, también recordar que con respecto a los problemas, son los problemas vistos en clase, ¿verdad? Entonces, repasar bastante bien esos problemas, los procedimientos que hay que hacer para llegar a la respuesta correcta y que les vaya muy bien en el examen.